Bueno, muchísimas gracias por esta introducción. Felicitaciones a los organizadores, a José Fernando Vera, a Daniela Prieto, a todos los anteriores speakers que han sido fantásticos. Y bueno, ahora los invito a recorrer rapidísimamente con estos pájaros el objetivo de esta charla, que es actualizar el conocimiento respecto al proceso diagnóstico, el manejo clínico y las alternativas terapéuticas del lactante y del niño con alergias alimentarias, en particular aquellos con proteína de leche de vaca. Vamos a analizar las opciones nutricionales disponibles que le permitan un óptimo crecimiento en las distintas etapas del desarrollo. El rol de los bióticos y el impacto COVID. Juan Pablo ha hablado muy bien de esto, con lo cual vamos a ir muy rápido en ese tema y, por cierto, no tengo ningún conflicto de interés. ¿Qué es lo que ha cambiado en esta última década? Desde luego que las alergias han aumentado, sabemos que impacta a las distintas etnias y sobre todo hemos aprendido a distintas edades. Ha aumentado notablemente el conocimiento y la bibliografía se ha incrementado tremendamente. Por cierto, que la pregunta siempre en lo que nos debemos hacer es cuál es la fórmula y en qué caso, pero hoy hay algo muy particular y que las familias vienen a la consulta de acuerdo a sus creencias, a sus hábitos y el peso muy importante que tienen las redes, con los cuales vienen ya con ideas preformadas. Y la pregunta que siempre nos hacen es, ¿qué debemos comprar en cada etapa? ¿Cambió el COVID el manejo de las alergias? ¿Qué pasa con el tema del teletrabajo? ¿Nos ayuda? Bueno, como ustedes saben, la prevalencia de casos confirmados en Europa, en la publicación última que tenemos, es del 1%. Ahora, si tenemos en cuenta la prevalencia según autorreporte, puede llegar hasta el 17.3%. Cuando nosotros hace algunos años atrás, ya preocupados con este tema, hicimos un estudio en nuestro hospital universitario, vimos que si tomábamos desde el 2004 al 2014, veíamos claramente este incremento que iba del 0,4 al 1,2 con una prevalencia acumulada que era del 0,8%. Nosotros ya estábamos preocupados en relación a el tema de las alergias y en el 2009 hicimos nuestra primera propuesta de guía de manejo de la alergia alimentaria. Básicamente es repetir y reconsiderar para que todos estemos de acuerdo que esto es un diagnóstico eminentemente clínico, ya sea que sospechemos una alergia a través de la leche humana o sea con la incorporación de la fórmula, el mecanismo y el proceso diagnóstico sigue siendo siempre el mismo. Es decir, que cuando sospechamos una alergia alimentaria, tenemos que en el caso que está la madre lactando, suspender los lácteos a la mamá durante 2 a 4 semanas y luego reintroducir para ver si replica el cuadro sintomático o no, y de acuerdo si lo replica, ahí podemos efectivamente confirmar el diagnóstico de alergia a través de la leche humana, y si en cambio esto no sucede, descartamos este diagnóstico y permitimos a la madre una dieta normal. En el caso que estemos hablando de un lactante que ha incorporado fórmula, el proceso diagnóstico es exactamente el mismo. Es suprimir el alergeno 2 a 4 semanas y lo más importante, ver el alivio sintomático y luego al reintroducir la fórmula convencional, ver que se replica esto. Y hay guías desde todas las sociedades y nosotros como latinoamericanos hemos colaborado ampliamente los distintos grupos en los cuales han intervenido muchísimos de nuestros expertos. Y acá me parecía muy importante en esta
reunión compartir este trabajo que ha salido publicado en la revista colombiana de la posición de expertos en relación a esto. Bueno, vamos a hablar un poquitito del cuadro clínico, que es, como dijimos, que este es un diagnóstico clínico. Es muy importante que repasemos las formas clínicas. Las hay IgE mediadas, no IgE mediadas, y la patología eosinofílica que hoy en día sabemos todos que está aumentando. Entonces, ustedes conocen el síndrome de anafilaxia oral, la urticaria, las presentaciones de tipo respiratorias, gastrointestinales, y dentro de las no IgE mediadas, que es lo que en todo caso vemos más o nos preocupa más, es la enterocolitis inducida por proteínas de la dieta, la típica proctitis o proctocolitis alérgica. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico? Todos ustedes saben que el cuadro clínico es bastante inespecífico y eso hace difícil el diagnóstico y por eso es tan importante la prueba y la contraprueba para certificar el diagnóstico. Podemos tener náuseas, vómitos, distensión y dolor abdominal, cólicos, irritabilidad, diarrea con sangre, diarrea con moco y sangre, sangre sola, y compromiso pondoestatural. Como dijimos, las manifestaciones clínicas pueden ser de tipo general, que es la anafilaxia, que no es tan frecuente. Lo que vemos muchísimo más frecuentemente es las presentaciones gastrointestinales, con o no compromiso dermatológico o respiratorio. Esto es el cuadro IgE mediado, que, como decimos, la tía, el vecino, es capaz de reconocer este cuadro brusco con rápida respuesta ante la ingesta de la proteína de leche vaca. Es decir, es de brusca aparición, se reproduce siempre con los mismos síntomas y se va a dar ante la presencia de leche de vaca o de otros típicos alimentos. Y en esto es donde los test tienen un lugar muy importante, en las formas IgE mediadas. Sin embargo, en el consultorio lo que más vamos a ver es esto, este lactante que empieza a tener sangre en las deposiciones, empieza a tener compromiso a nivel dermatológico, está irritable, llora, puede estar anémico y en algunos casos más graves, entonces mala progresión ponderal. Es muy raro que requiera una colonoscopía, de todas maneras, para que esto solo se hace en los casos severos, y recuerden que la imagen del compromiso se parece mucho a una varicela con estas zonas de tipo vesiculoso. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta la patología de tipo eosinofílica, que en el lactante pequeño se va a presentar como rechazo del alimento, como irritabilidad, como vómitos e incluso como disfagia. En el 2011 nosotros presentamos una serie de un cuadro mucho menos frecuente, que es la gastroenteropatía eosinofílica, donde vamos a ver mucho más compromiso de pondoestatural y que requieren un manejo nutricional mucho más específico. Estos pacientes muchas veces van a requerir una fórmula de aminoácidos y en algunos casos budesonide o corticoides para inducir a la remisión. Y esto es otra publicación que hicimos en respecto a la cesárea y cómo la cesárea impacta en la prolongación del cuadro de alergia. Bueno, esto es para un cuadro que todos ustedes recuerden un poco y fijen el concepto de IgE mediada, no IgE mediada y los mecanismos mixtos. Esto publicó la Asociación Española de Pediatría y realmente me parece un trabajo fantástico, reciente, respecto a el manejo de las fórmulas no IgE mediadas, donde tiene una excelente descripción de lo que es la proctocolitis o el CEIPA. Ese cuadro tan agudo, tan desafiante, que llega a la guardia, que parece una sepsis, con un paciente realmente con compromiso de vómitos, con
realmente diarrea, hipotensión, a veces hipotermia, que produce mucha angustia y que tenemos que saber que estos cuadros tan agudos pueden tener que ver con un CEIPA, es decir, con una alergia a la proteína de leche vaca. Por otro lado, tenemos la forma más crónica, que también tiene una forma grave, con vómitos muy intensos que llevan a la deshidratación y acidosis metabólica. ¿Por qué traigo esto? Porque aunque es menos frecuente, es muy desafiante este cuadro y porque lleva más tiempo su resolución. Y voy a aprovechar para recordar que el CEIPA se puede dar con la soja y con el arroz también. Bueno, hemos hablado bastante de qué significa una dieta para alergia a la proteína de leche vaca. Esto es qué es lo que dice el DRACMA, también que hay una versión actualizada del 2018 en relación a cuáles son los criterios de acuerdo a la forma clínica que debiéramos utilizar. Es decir, básicamente siempre tenemos que empezar con un hidrolizado extenso y utilizar las fórmulas de aminoácidos en las formas graves o cuando el hidrolizado extenso, hemos visto, no tiene una buena respuesta. ¿Qué es lo que tenemos que buscar en las etiquetas? ¿Qué es lo que tenemos que orientar? ¿Cómo tenemos que entrenar a los familiares que tienen un lactante, un niño con una alergia a la proteína de leche vaca? Mirar las etiquetas. ¿Qué tienen que mirar? Si dice lactoalbúmina, fosfato de lactoalbúmina, lactoglobulina, caseinato, coágulo de caseína. Si dice lactosa, no porque todos sabemos que la intolerancia a la lactosa no tiene nada que ver con la alergia, pero si dice lactosa va a haber proteína. Entonces, cuando veamos esto también, y en los aditivos para sabor como el caramelo, la crema y la manteca. La otra cosa con la que tenemos que asesorar a las familias cuando tienen que llevar a cabo estas dietas es que no deben utilizar la leche de otros mamíferos ni lo que son las bebidas vegetales que hoy están tan de moda, como si realmente eso fuera una buena opción desde el punto de vista terapéutico en estos pacientes. En cambio, las carnes de ternera, aunque es la misma vaca y hablamos de alergia a la proteína de leche vaca, la carne de ternera y otras relacionadas no están necesarias, no deben evitarse. Entonces, esto todos ustedes lo conocen y es el estudio en relación a la adquisición de tolerancia de alguna manera lo que Juan Pablo ha mostrado, que el adicionamiento de probióticos puede generar una adquisición de tolerancia más temprana. ¿Qué podemos decir en relación al uso de las fórmulas de soja? Las fórmulas de soja tienen altas concentraciones de isoflavonas, de 1 al 2% de fitatos y también mayor concentración de aluminio, por eso están de alguna manera más restringidas y no deberían usarse en los lactantes menores de 6 meses. ¿Qué pasa con los hidrolizados de arroz? Que yo sé que en Colombia se utilizan, son segundas opciones que tenemos que tener en cuenta cuáles son los riesgos potenciales en relación al arsénico inorgánico que debe ser declarado en estas fórmulas y sus potenciales riesgos considerados. Bueno, ¿cuáles son las 3A del tratamiento? Obviamente, abandonar el alergeno, es decir, suprimirlo, pero lo más importante desde el punto de vista nuestro como clínicos es aliviarle el síntoma, que es lo que más debemos preocuparnos y lograr que esto se mantenga en el tiempo. Pero como decíamos, también adquirir tolerancia. ¿Y qué es eso de adquirir tolerancia? Ausencia de reacción inmune a la proteína de leche vaca para que ésta sea nuevamente aceptada. Entonces, recordemos que las bebidas vegetales no son lo mismo que la leche animal. Las dietas de eliminación de la proteína de leche vaca puede llevar a deficiencia en calcio, vitamina A, vitamina D, riboflavina, ácido pantoténico, fósforo,
incluso en el aporte proteico y las calorías. Recordemos que cuando estamos utilizando una dieta hipoalergénica tenemos que estar muy atentos en si estamos adecuadamente dando calcio en la dieta. Esto es otros trabajos sumamente interesantes de si el aumento de las alergias alimentarias debe hacer cambiar el timing en la introducción de los semisólidos y cuándo deben ser estos introducidos. Y lo que se ha visto es que no está recomendado demorar la introducción de los alimentos potencialmente alergénicos, muy por el contrario, porque el demorarlos puede ser contraproducente. Y acá está un cuadro justamente dentro de una alergia que en algunos países hoy en día es bastante prevalente, que es la del maní, que ha sido demostrado que no corresponde su introducción tardía, muy por el contrario. Entonces, esto es la posición de la Sociedad Europea en relación a la incorporación de los semisólidos y de las papillas, que como dijimos, no debe demorarse y muy por el contrario fomentar una dieta saludable. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando nuestro paciente tiene algunas de las formas de alergia alimentaria que hablamos? Es trabajar en conjunto y asesorar en términos de cómo equilibrar la dieta en el tiempo para que no haya déficit nutricional y nuestros niños y nuestros lactantes crezcan adecuadamente. Entonces, el tiempo que dure la eliminación dietaria no tiene por qué tener impacto en el crecimiento ni en estado nutricional, pero para ello debemos contar con el apoyo de un equipo multidisciplinario. Y por otro lado, también con el compromiso de la familia para hacer dietas variadas y por otro lado atractivas y muy apetecibles para el lactante y para el niño. Entonces, volviendo a cómo se supera el problema de la alergia, es decir, cómo se logra la tolerancia, tienen que tener en cuenta que esto varía de acuerdo a las formas de presentación. Las formas IgE mediadas y el CEIPA son las de más tardía resolución. Recuerden, porque esta es una pregunta muy frecuente, que el uso de hidrolizado no va a prevenir la alergia a la proteína leche vaca, pero sí es de utilidad en el eczema atópico, como mostró el estudio Gini. Por otro lado, las dietas de eliminación materna durante el embarazo y la lactancia no se consideran eficaces y pueden causar deficiencias nutricionales para la madre y para el feto, sobre todo si se presenta alergia a la leche y al huevo. Dos elementos muy difíciles de reemplazar y que se encuentran en muchísimos alimentos industrializados. La eliminación durante el embarazo y la lactancia puede disminuir el riesgo de eczema atópico y o su severidad. Entonces, como decíamos, las formas no IgE mediadas son las que normalmente tienen más temprana resolución, el 50% lo hará al año de edad, más del 75% a los 3 años y solo el 90% lo logra a los 6 años. Y acá me parece muy importante, esto es una publicación que hicieron el Comité de Alergia, publicado en Archivos Argentinos de Pediatría, básicamente en recomendaciones, y lo que me parece en esto es reconocer los fenotipos y de acuerdo al fenotipo, cuándo es la resolución. Y lo que habló muy bien Juan Pablo es el rol de los bióticos en el manejo de la alergia alimentaria. Entonces, tenemos un futuro en el manejo y el conocimiento del microbioma y es esto un objetivo en las estrategias para el manejo de la alergia alimentaria.
Esto es una reciente publicación respecto a si hay estrategias para prevenir la alergia alimentaria. Hoy en día no hay algo establecido, hay muchísimos trabajos. Obviamente que la modulación de la microflora intestinal es un camino. Básicamente todavía no está esto tan establecido, de todas maneras tenemos que seguir trabajando. Sí, cómo tenemos que tratar a aquellos que ya han desarrollado la alergia y básicamente tener en cuenta de que esto es una patología que está aumentando su prevalencia. Otro mensaje muy importante es no utilizar, no introducir inhibidores de bomba cuando esto no está estrictamente recomendado, porque esto puede aumentar el riesgo de alergia, ya que disminuye la degradación luminal del antígeno, favoreciendo el sobrecrecimiento bacteriano y de esta manera impactando negativamente en el futuro de este bebito. Entonces, ¿qué ha sido nuestra estrategia como grupo de trabajo? Es crear una clínica de alergia alimentaria que ha sido de enorme enriquecimiento para el equipo médico, pero sobre todo un gran apoyo para las familias, porque en una sola consulta tenemos al pediatra, al gastroenterólogo, al alergista y al equipo de nutrición trabajando juntos, acompañando, y este equipo retroalimentándose y de esta manera dando una mejor respuesta al lactante y a los cuidadores. Y esto es un trabajo fantástico que ha realizado la Sociedad Latinoamericana en conjunto, el grupo de alergia alimentaria, básicamente cómo era el comportamiento de los grupos médicos en relación al manejo de alergia alimentaria, y lo que se ha visto es que hay mucha variabilidad, que no necesariamente se siguen las fantásticas guías que han hecho los distintos grupos en su país, en Latinoamérica y en la sociedad española, como les he mostrado, y que tenemos que trabajar para fomentar que todos sigamos estas guías y así demos mejor respuesta. Por último, ¿qué ha pasado con el COVID? El COVID ha hecho, dentro de muchas otras cosas, es que aumentemos la respuesta a través de la telemedicina, y realmente ha sido la telemedicina una herramienta que hemos aprendido todos a utilizar y de esta manera acompañar y ayudar a las familias cuando no podían acercarse a los consultorios o cuando están en lugares alejados. Entonces, para ir concluyendo, la alergia alimentaria es la más frecuente al comienzo de la vida. Para disminuir los riesgos de la alergia, se recomiendan los partos por vía vaginal y alimentación con lactancia materna exclusiva durante los primeros meses de la vida. Las fórmulas extensamente hidrolizadas de origen lácteo son la primera opción para el tratamiento que no puede recibir lactancia materna o cuando la misma debe ser complementada. Las fórmulas de aminoácidos libres son una primera opción en casos específicos, en las formas graves o cuando no hay una adecuada respuesta a los hidrolizados extensos. Disminuir el sobreuso de antibióticos, inhibidores de bomba, junto con una dieta variada, es la mejor opción para cuidar la microbiota del niño hoy y para su mejor futuro. Reducir el tiempo de la enfermedad puede mejorar la calidad del niño y su familia, así como disminuir los costos. La telemedicina ha resultado una herramienta útil para facilitar consultas provenientes de lugares alejados, así como promover el intercambio entre nosotros colegas y apoyarnos ante los casos difíciles. Reconocer el potencial alergénico y el mecanismo involucrado es esencial para establecer pautas de seguimiento. El avance en el conocimiento de la microbiota y el rol tan interesante que estamos aprendiendo de los bióticos es de gran valor, como ya ha sido demostrado en varios estudios y Juan Pablo nos ha ilustrado tan bien. Es esencial trabajar en equipo para orientar al niño y familia en el soporte nutricional que permita un correcto crecimiento, así como
el timing que debemos utilizar para hacer los desafíos. Bueno, muchas gracias a la Fundación Santa Fe, al Colegio Colombiano, a José Fernando Vera, a Daniela y a todos los que han trabajado muchísimo para hacer este fantástico segundo simposio. Y bueno, me quedaré luego para contestar las preguntas que surjan y muchas gracias por compartir esta charla.